Pantalla azul, por favor. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretaria, ¿de cuenta? Sí, presidente. Ingresó a la comisión el proyecto de ley que modifica la ley 21.272 que suspende la realización de la evaluación docente debido a la pandemia mundial de COVID-19 con el objeto de extender su vigencia y la voluntariedad de la evaluación docente por el periodo que indica. Este es un proyecto que tiene discusión inmediata, que vence hoy día y que entiendo van a renovar. Sí. A ver si lo vemos mañana ese tema, porque entiendo que viene por unanimidad la Comisión de Educación y me estuvieron... Mañana tenemos 2 sesiones, ¿cierto? Sí, y tenemos la primera sesión de la Comisión de Hacienda con 2 proyectos. Habría que incorporar este si quieren que se Pongámonos de vea. acuerdo dónde lo incorporamos, Ya, porque hay que porque la otra es de resolverlo. Unidas. Sí. Y además, presidente, llegó una solicitud del Consejo Fiscal Autónomo que piden que se considere escucharlos nuevamente en calidad de expositores en el proyecto sobre responsabilidad fiscal con el objeto de presentar las impresiones respecto de las últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo en el proyecto. Ya, vamos a terminar primero con las que tenemos fijadas, digamos, como comisión, que son 2 o 3 sesiones, y posteriormente lo invitamos a ellos antes de una eventual votación. Ok. Tabla, entonces, tenemos que partir con un proyecto muy relevante para el país que modifica la ley 20.128 sobre la responsabilidad fiscal, boletín 14.615-05, que recordemos fue presentada por el gobierno anterior y tiene una indicación, de varias indicaciones del actual ministro de Hacienda, que me señaló que tenía especial interés en estar presente, así que lo más probable es que esté presente. A esta sesión han sido invitados, a petición de distintos señores senadores, don Vittorio Corvo, como economista y expresidente del Banco Central, doña Cristina Torres, directora del presupuesto, y don Cristóbal Gamboni, del economista serio del Observatorio del Contexto Económico. Así que si les parece, lo haríamos pasar y le ofrecemos la palabra. Aprovechando que está el señor Piu, que es experto en transparencia, así que está muy alerta aquí en este proyecto. No lo... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la invitación que se ha cursado por parte de la invitación a algunos destacados economistas respecto al proyecto de ley que modifica la ley sobre responsabilidad fiscal. Hasta tal como lo dije yo, están invitados don Vittorio Corvo, doña Cristina Torres y don Cristóbal Gamboni. Y le parto ofreciendo la palabra a don Vittorio Corvo, que entiendo tiene una exposición que la quiere plantear. Don Vittorio, muchas gracias por aceptar la invitación y le ofrezco la palabra respecto de este proyecto. Hay que prender el... Ahí. Voy a hacer tengo una breve presentación que voy a poner en contexto la ley. Entonces Perfecto. Muy bien. Entonces, primero un comentario sobre... ¿Les voy a sacar este cuadrito? ¿Ese cuadrito? ¿Quieres sacar? Sí, para poder ver. Perdona. Sí, no. Vamos a hacer. Ahí está mejor.
Perfecto, gracias. Entonces, primero no hay duda que en condiciones normales, esto es sin grandes shocks, la política macro contracíclica para enfrentar ciclos shock que sean pequeños, medianos. La más efectiva es la política monetaria, porque por el hecho de que la política monetaria opera a través de la tasa de interés y eso, la política fiscal en general toma tiempo, salvo en casos de emergencia. Y en este caso la política fiscal deberá ceñirse a una regla acíclica con una meta para el balance cíclicamente ajustado, que es lo que ha hecho Chile desde comienzo de este siglo. Consistente y también que sea consistente con que la deuda, cuando van a haber shocks siempre, que la deuda no vaya con una pendiente creciente, entonces que sea consistente con mantener la deuda acotada. Y en cuanto a composición del gasto, debiera incluir estabilizadores automáticos, por ejemplo, cuando aumenta el desempleo, seguros de desempleo. En la propuesta ahora también, en la propuesta ahora también se extiende en esa área para introducir algunos estabilizadores automáticos frente a pandemias, por ejemplo, con un ingreso familiar de emergencia. Todos esos son estabilizadores automáticos que se gatillan con algún shock. Sin embargo, frente a shock con efectos pronunciados en la actividad, la regla debe ser flexible para poder utilizar una política fiscal contracíclica para complementar la política monetaria. Y eso nosotros no lo teníamos en forma explícita en los últimos tiempos. Y se ha usado alguna vez frente a shock grandes, como se usó en la gran crisis financiera del 2008. Pero no hay duda, esto va en la dirección de normalizar eso. Entonces, en ese gran shock de la crisis financiera, la autoridad fiscal de hecho redujo el balance ajustado por el ciclo, lo redujo en forma importante. En la comisión que me tocó presidir a comienzos de la década pasada, hicimos estimaciones que después incluso fueron superadas algo en el margen por las estimaciones que hizo el Fondo Monetario. Y también se han validado en las últimas cifras fiscales actualizadas. Y eso se hizo correctamente, se hizo para complementar la política monetaria que había hecho todo lo que podía, había llevado la tasa a 0,5, quedaba el cero nomás después de eso. Entonces, claramente no fue suficiente, que es lo mismo que ha hecho los Estados Unidos cuando la tasa de interés ha bajado a cero durante la gran crisis financiera y no era suficiente. Entonces siguieron dándole con otras cosas, y esas otras cosas fue comprando bonos. Eso no es mío. Esto pasa a veces en esta sala. Entonces, llevándolo al 0,5, entonces, a esto habría que agregarle que la política monetaria actúa con rezagos y por lo tanto sus efectos son lentos para hacerle frente a shock de gran magnitud, y ahí se requiere responder rápidamente. La política monetaria los efectos toman tiempo en mostrarse. Entonces, esta acción de política que se tomó el 2008 fue posible porque Chile había usado la regla fiscal desde el 2000. Usó la regla fiscal y tuvo suerte, porque también, aparte de usar la regla fiscal que mantuvo acotada la deuda producto, hubieron precios del cobre muy altos, porque China en ese momento dio un tremendo salto, y eso llevó el precio del cobre al cielo. Y la regla hizo que eso se ahorrara. Entonces ahí hicimos un colchón grande, que entonces el hecho que no hayamos salido de la regla el 2008 fue bastante inmaterial, porque cualquiera que venía a otro planeta lo hubiera hecho. El país tenía una deuda baja, se salió de la regla, so what? El problema es volver a la regla después, y eso es unas lecciones que se sacó. Entonces la experiencia del uso discreto de la política fiscal del 2009 motivó la creación, el 2008-2009, se usó más el 2009, pero el 2008-2009, motivó la creación de una comisión en ese momento para proteger modernizaciones, para proponer modernización a la regla, y me tocó presidirla, y en eso estuvo Mario Marcel, fue parte que contribuyó mucho, Ricardo Caballero, Rodrigo Vergara, Joaquín Vial, que había sido director de presupuesto, y Francisco Rosende. Trabajamos en esa regla y hicimos una recomendación el 2011. Entonces, si miramos lo que se ha hecho, el balance efectivo
estas son estadísticas oficiales de Hacienda que están en el mismo documento en el cual se hacen las propuestas para mejorar la regla. Entonces vemos que en el periodo 2008-2009 tuvimos superávit brutales antes de eso. Entonces tuvimos un superávit en la época de la presidenta Bachelet, el 2006, el 2007 especialmente, y también el 2008. El 2007 el superávit fue 8,2% del producto, con un superávit estructural del 1%, porque el precio del cobre estuvo en el cielo y el presupuesto se hace con un precio de cobre a largo plazo. Y también el 2006, también en el gobierno de la presidenta Bachelet también tuvimos con un superávit cerca del 8%. Entonces eso nos dio fortaleza fiscal que la usamos después. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el rol contracíclico de la política fiscal se puede lograr con un cambio temporal en la meta, que es lo que se hizo en ese momento y no se hizo en forma explícita, o más formalmente con cláusulas de escape, que eso fue lo que propusimos nosotros y más adelante también lo ponemos en el fondo el 2018 y el 2020. Lo importante, y es algo que contribuye esta modificación, que cualquier suspensión temporal de las reglas o el uso de cláusulas de escape debe ser normado y acompañado de un programa para retomar las reglas una vez que pase el shock, y de esa forma proteger la sostenibilidad fiscal. En el caso nuestro, en el informe nuestro, recomendamos que, entre otras modernizaciones, que el uso de la cláusula de escape y el programa de regreso a la regla debiera ser evaluado por un comité fiscal autónomo, que era una de las recomendaciones nuestras, era crear el comité fiscal autónomo, que se creó y está funcionando. En esa institucionalidad hemos avanzado. Y también informarse al Congreso. Y también con un programa específico de cómo se va a regresar a la regla. Perdón, aquí salió un mensaje arriba. Hay 3 personas que de este modo, reglas e instituciones deben ser entendidos como complemento con el objeto de facilitar y preservar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal, un gran activo que el país había construido y que lo requiere fortalecer ahora. Chile ha avanzado en esta institucionalidad con la creación del Consejo Fiscal Autónomo, consejo que ha hecho importantes aportes en la materia, que son muy reconocidos. ¿Algo pasó en el computador? Perdón, presidente, que se quedó pegado al computador. Ocurre. No es mío eso. Abramos esa directamente. ¿No? Sí, ahí está. Entonces vamos a sacar de esta introducción algunas lecciones, experiencias, y después voy a comentar 2 minutos sobre la modificación a la ley. A comienzo de la década, la sostenibilidad de las cuentas fiscales era un tema teórico, por lo que les mostré anteriormente. En el 2009 la deuda bruta PIB era solo 5,8%. Sostenibilidad no había problema de sostenibilidad. Y la deuda neta PIB era negativa. Éramos acreedores netos del resto del mundo. Pero la solvencia fiscal se fue debilitando en el tiempo, con el relajo del cumplimiento de las metas y especialmente la elección de metas que no dejaban espacio para shock, y venían shock que no se podían acomodar. Al final, el deterioro fiscal y el aumento pronunciado en la razón deuda bruta PIB, que fue más de 20 puntos del PIB entre el 2009 y el 2021, estuvo asociada a una serie de factores: sobreestimación de los ingresos cíclicamente ajustados muchas veces, a pesar de una ambiciosa reforma tributaria que proyectaba recaudar 4 puntos porcentuales del PIB en régimen y recaudó algo menos de la mitad. El gran shock del COVID y la crisis política que estalló en octubre del 2019, que llevó a un salto del gasto muy por encima
del techo que permitía la regla. Entonces ahí vemos que la deuda bruta, que era minúscula en 2007, la bruta, la neta era negativa, o sea, era menos del 5%, se aceleró y estaba proyectado que iba a llegar al 40% al 2023 y después con el ajuste que se hizo y también el sobrecrecimiento del año pasado, se redujo a 36 y se proyecta que va a terminar en cerca de 39 este año. O sea, hoy día ya es un problema. Y lo que le preocupa a la gente, que califican el riesgo del país, es la pendiente a la deuda y le preocupa también la baja tasa de crecimiento. Eso es lo que nos ha llevado, son las dos cosas tan importantes una como la otra, que la caída en la tasa de crecimiento tendencial preocupa y la gran pendiente, la pendiente que lleva la deuda. Entonces, dado el deterioro de la solvencia fiscal de los últimos años, lo que contribuyó a la baja en la calificación de riesgo, hoy la regla necesita modernizarse con más urgencia que en el pasado. Y para este propósito se requiere una regla fiscal que incluya, como lo ha dicho la OCDE, lo dijimos nosotros en el informe del 2011, pero la OECD del 2015 y el Fondo Monetario del 2020, además de una meta, se requiere también un ancla fiscal tipo deuda-producto, con un techo máximo, y trata que ese techo esté bien lejos y no llegar al techo, sino que ponerse un techo, especialmente con el mundo hoy día, que se ha hecho pedazo afuera, en el cual vamos a tener mañana, es muy probable que la Reserva Federal aumente mucho más las tasas de interés, salida de capital, de depreciaciones de las monedas. Entonces nosotros hasta ahora nos vemos bastante bien en esa foto por lo que hemos hecho los últimos 2 años y con una reforma como la que está propuesta en esto, nos vamos a ver mejor todavía en la foto. O sea, yo creo que va en la dirección correcta. Con una regla fiscal que tenga para el gasto del gobierno consistente con la meta del balance estructural y un ancla de deuda, que en esta propuesta ese techo es 45% del producto. Que nos deje espacio mañana si puede venir un terremoto, un problema con un shock grande de cualquier lado, nos deja espacio si estamos hoy día con una deuda que todavía no llega al 40%. Una cláusula de escape en caso de un choque importante requiere una respuesta fiscal transitoria fuera de la regla y por eso hay que tener espacio para eso. Un mecanismo de evaluación independiente de un programa para regresar a la regla es fundamental. El que debe ser evaluado por un ente autónomo y ahora tenemos el ente autónomo y con suficiente capacidad técnica que es el Consejo Fiscal Autónomo. Los eventos que lleven a gatillar el uso de cláusulas de escape o la suspensión temporal de la regla debieran estar fuera del control del gobierno y los gatillos definidos en forma explícita. Es decir, antes, si viene un shock que sea algo más tanto del producto, lo que sea, que eso estuvo también en parte en la propuesta nuestra al comienzo de la década pasada y está claramente explícito en las recomendaciones de la OECD. Lo más importante también es que la activación de la cláusula de escape y salirse de la regla debiera documentarse con las razones para hacerlo, su consistencia con los gatillos explícitos que se han establecido. Si viene un choque es tanto más sobre el 3 o 4% del producto, algo que se ha establecido. La duración de la suspensión, sea suspender por 1 año, o sea suspender por 18 meses, y los ajustes posteriores para regresar a la regla deben ser explícitos. Y lo más importante que existe una institución autónoma que tenga la capacidad de emitir una evaluación sobre las razones para la activación de la cláusula de escape. Entonces, para proteger la solvencia fiscal debe prepararse un plan para regresar a la regla en un tiempo prudente, 2 o 3 años. En el caso excepcional que la suspensión lleve a un salto pronunciado de la deuda, porque un shock grande, un terremoto, un problema bélico con un vecino, lo que sea, se debe incluir un plan plan sobre acciones para regresar a la meta. Y si el Ejecutivo considera que ha habido un cambio significativo en el escenario utilizado en la activación de la cláusula, tiene que postergar la convergencia y se deberá repetir el proceso original de evaluación y que sea por el Consejo Fiscal Autónomo. Y el Consejo Fiscal Autónomo debe jugar un rol central en el monitoreo y control de la regla fiscal, y en particular las razones para suspensión
o para activar la cláusula de escape. Son las dos formas de hacerlo, suspender la regla o activar una cláusula de escape si hay una cláusula de escape. Eso es lo que sabemos. El proyecto de ley, termino, el proyecto que modifica la ley 20.128 de responsabilidad fiscal va muy correctamente en esa dirección. O sea, el proyecto y sus indicaciones que moderniza la regla es un gran avance que moderniza en forma importante la institucionalidad fiscal a la luz de la experiencia chilena e internacional. Y hoy día se requiere más que nunca, por la debilidad nuestra y porque el mundo se ha hecho pedazos. Y eso va a tener repercusiones grandes en los mercados financieros, lo que está pasando hoy día. Entonces, salir a esta foto con un proyecto como este aprobado nos deja en otra categoría. O sea, tenemos institucionalidad, tenemos un Consejo Fiscal Autónomo que ha funcionado, nos deja en otra categoría. Nos falta el problema de cómo echar a andar el crecimiento potencial, que es la otra preocupación de las agencias de riesgo. O sea, Chile ha crecido poco del 2014 y no se ve por dónde cómo va a tomar el crecimiento de tendencia. Es un problema distinto. Por lo menos resolvamos este, y eso se resuelve en muy buena forma con este proyecto de ley. Es una innovación que junto a la creación misma de la regla cuando se hizo al comienzo de este siglo, pone a la vanguardia en esta materia y es especialmente importante, como les decía, por el deterioro fiscal y la coyuntura. El proyecto amplía el rol contracíclico de la política fiscal. Contracíclico porque incluye gatillos automáticos para usar, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia frente a un problema. Entonces hay gatillo. Y el gatillo que tenemos en Chile también para usar, por ejemplo, estabilizador automático como el seguro de desempleo, el país lo ha ido construyendo a través de los años. Entonces amplía el carácter contracíclico aparte de eso. Fortalece la sostenibilidad de las finanzas públicas poniéndose un techo, no meta. Y el cumplimiento ex post de la regla y la rendición de cuentas. Entonces yo creo que es un gran activo. Y para este propósito crea un fondo soberano para desastres naturales, agrega un estabilizador automático para enfrentar los confinamientos, agrega cláusulas de escape, agrega un techo de deuda bruta a producto de 45% y fortalece la institucionalidad del Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo deberá emitir una opinión fundada de las bases de la política fiscal establecida por el Presidente de la República en los primeros 90 días de su administración a través de un decreto supremo del Ministerio de Hacienda, que es lo que se hace para determinar hacia dónde va la política fiscal de la administración. Y este decreto deberá contener un pronunciamiento sobre la implicancia y efectos de la política fiscal sobre el déficit ajustado por el ciclo o estructural y la deuda bruta del gobierno total, la PIB, y el Consejo Fiscal Autónomo deberá emitir su opinión fundada sobre informando al Senado. El Ministerio de Hacienda informa en el informe de Finanzas Públicas y también le informa a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara. Eso es. Entonces yo soy muy partidario de esto. Yo creo que va en la dirección correcta y un gran desarrollo institucional que nos faltaba. Muchas gracias, don Vittorio. Hacemos una breve ronda de preguntas ahora y después vamos a ir a don senador Noya. Sí, son preguntas puntuales. Yo entiendo que todavía quedan 2 exposiciones. Pero quedé con una duda respecto a las cifras que dio Vittorio Corvo. Él nos dice sobre estimación de los ingresos cíclicamente ajustados, a pesar de una ambiciosa reforma tributaria que se proyectaba recaudaría 4 puntos porcentuales del PIB. Y el dato que yo tengo es que la reforma tributaria de Bachelet tenía una meta de 3 puntos del PIB, 8.200 millones, un 2,5% del PIB provendría de cambio de estructura tributaria, un 0,5% del PIB, medidas que reducían la evasión y la ilusión. Entiendo que tampoco se cumplió esa meta del 3%. ¿Cómo? Entiendo que tampoco se cumplió la meta del 3%, pero no era del 4%. Entonces me gustaría que se precisara porque un punto del PIB tiene un rol que jugar en esto. Y lo segundo es que hay una frase que me gustaría entender más, yo sé que escapa un poquito a la exposición que hizo directa, pero que no deja de ser relevante cuando nos dijo el mundo está hecho pedazo. ¿Cómo? El mundo está hecho pedazo. Entonces, si nos podría profundizar un poco en la mirada respecto a
a esta variable que sería independiente de la situación interna, porque parece que hoy día escuché que algunas señales que la cosa económica mundial y la situación mundial se está complicando. Entonces me gustaría, se nos puede aclarar un poquito más para no quedarnos con el titular. Eso, presidente. Antes, don Vittorio, vamos a hacer un senador Cast. ¿Sí? Le estoy diciendo, me la pidió, ¿no? Sí, dando la palabra, rápidamente. Para aprovechar de saludar, perdón por el atraso, estamos legislando ahora también sobre el proyecto de trastorno del espectro autista en la Comisión Unida de Salud y Educación. Por eso me atrasé. De hecho, excuso al senador García, que estábamos los dos allá. Entonces decidimos diversificar nuestra presencia y vine hacia acá. Agradecerle a Vittorio por acompañarnos acá. Y yo tenía una consulta que es la siguiente, que la he hecho en varias ocasiones previas, que tiene que ver con la deuda neta o la deuda bruta, ¿ya? Yo me he ido convenciendo de que lo que necesitamos poner en esta lógica dual es la deuda neta, ¿ah? Y desgraciadamente lo que se ha hecho y se ha ido moviendo solamente en la bruta, porque de lo contrario se genera un espacio justamente a poder tener un margen de escapar, si usted quiere, de tener cuentas fiscales sanas, simplemente disminuyendo activos. Por lo tanto, y la excusa que se nos da muchas veces es decir, mire, lo que pasa es que el cálculo de la deuda neta es más complejo. Entonces quería saber su recomendación respecto a aquello. Hasta el momento lo que he propuesto tal vez que tal vez estén ambas dentro del mismo paraguas, pero que en el fondo se tengan que transparentar ambas y que en ambas tengamos ciertos grados de objetivos o metas. Quería saber su consulta al respecto. Gracias, senador Cast. Voy a aprovechar de hacer un par de consultas breves para poder ir a las posiciones. Voy a hacer un par de consultas adicionales para dar que sean todas juntas, en realidad son tan planteadas. La primera es que usted insinúa, digamos, y yo creo que es un tema muy importante, que el tema de la productividad es otro tema, digamos. Pero me gustaría saber si tiene alguna sugerencia respecto de eso, tal como estuvo muy vinculado al tema de algunas de las sugerencias que se han adoptado, que se han transmitido al Consejo Fiscal Autónomo, otro tipo de cosas. ¿Cuál es su visión respecto de eso? Y respecto de este proyecto mismo, me gustaría que podría profundizar un poco sobre este gatillo del IFE automático. A mí eso no sé si corresponde estrictamente, digamos, ser un gatillo automático respecto a este tipo de situaciones que son bastante dependiendo del momento del gobierno, y a mí siempre tiendo a pensar que la visión legislativa ayuda, digamos, en escenarios como ese, ¿ah? Sobre todo cuando muchas de las gatillantes dependen también del Ejecutivo. Estamos pensando en una ley para 30 años más, no respecto de lo de ahora. Entonces, no sé si lo único que me parece disonante es que, a mí me parece bien el proyecto, pero que este tipo de norma esté acá me genera un cierto ruido. Por eso me gustaría ver si tiene algún comentario adicional. Tiene la palabra, don Vittorio. Perfecto. Entonces, partiendo con el comentario del senador Núñez, yo diría que primero, afuera, nuestro principal socio comercial, que es China, está muy complicado. O sea, el producto se contrajo en el segundo trimestre, en este momento tiene una profunda crisis inmobiliaria. El sector inmobiliario en China es 20% del PIB. Entonces la crisis inmobiliaria le pega fuerte. Y no solo eso, sino que el crecimiento del sector inmobiliario, dado que creció mucho más fuerte que el resto de la economía, explica 30% del crecimiento de China de los últimos 7, 8 años. Entonces, que se le tranque el principal motor de crecimiento es complicado. El sector tecnológico está muy apretado regulatoriamente. El sector tecnológico está despidiendo gente de forma importante. La tasa de desempleo está subiendo. Entonces yo creo que China, que es nuestro principal socio comercial, el que compra la mayor parte del cobre, no se proyecta una recuperación rápida. Se proyecta el próximo año crecimiento bajo el 3%. Hoy día, bajo el 3. O sea, cuando China crece bajo el 3, como cuando nosotros crecemos bajo el 1 o 0. Entonces China que está en una profunda desaceleración. La probabilidad que tenga una recesión en la zona euro es muy alta. O sea, ya está prácticamente. Alemania ya sacó el ticket para el pasaje para la recesión. Y eso va a botar a toda la zona euro en recesión. Estados Unidos se puede salvar,
se puede salvar porque tiene una economía muy resiliente. Cuando hay problemas en el resto del mundo, la gente arranca hacia los Estados Unidos, entonces entran capitales, la gente busca un cielo más tranquilo. Y Estados Unidos ha mostrado la capacidad. Entonces yo creo que el escenario externo es muy malo, que es el escenario que se discutió, entre otras cosas, es el que hemos tenido, se ha ido gestando en el último tiempo. Digamos, tuvimos una serie de choques este año que no estaban, que fue uno detrás del otro. O sea, tuvimos primero a comienzo de año la invasión rusa de Ucrania, que le dio un tremendo salto a los precios de los alimentos, a los precios de los fertilizantes, a los precios de la energía, y el fertilizante es muy intensivo en energía. Partimos de ahí. Pero después hemos tenido la gran sorpresa de la desaceleración de China. Todo va en la dirección de que vamos de un año, 1 o 2 años muy malos, muy malos. Entonces yo diría que tenemos que prepararnos para esos escenarios, y los países emergentes no van a pasar mal. Como la gente se arranca a los Estados Unidos, ha habido una apreciación del dólar muy fuerte. O sea, el dólar, por ejemplo, por poner un nombre, muchas veces nosotros nos sorprendimos en Chile, pero si miramos del 1 de enero hasta hoy día, la moneda que más se ha depreciado en el mundo es el yen. La segunda que más se ha depreciado en el mundo es la corona sueca. Y en un grupo, Australia se ha depreciado más que nosotros, Nueva Zelanda, todos, del 1 de enero hasta hoy día. Nosotros nos depreciamos mucho después del 2009. Pero el último año lo que ha cambiado es que Estados Unidos empezó a subir tasas porque este shock de inflación alta que no estaba en los libros, y eso ha llevado a una apreciación muy fuerte del dólar, que le está pegando a todo afuera. El euro, o sea, si uno quiere ir a pasear a Japón, este es el mejor año para ir. O sea, este solo año se ha depreciado 25,3% hasta hoy día en la mañana. 25,3% el yen. Entonces el mundo está muy difícil afuera. Entonces yo diría que en este momento, por suerte que nosotros estamos haciendo un ajuste, porque nosotros nos veíamos horrible con un déficit en cuenta corriente, con el sobrecalentamiento el año pasado, y este déficit en cuenta corriente que llegó al 8,5% del producto. Ahora la gente ve afuera que estamos haciendo la tarea. Que el ajuste fiscal, hubo un presupuesto austero, se está cumpliendo, el Banco Central despertó mucho antes que la Reserva Federal porque vio hacia adelante, no juzgó por el espejo retrovisor. Entonces empezó a subir la tasa en julio del año pasado. La Reserva Federal empezó en marzo de este año, y el Banco Central Europeo empezó en julio. Y la inflación, claro, viene un choque adicional que fue la invasión rusa, que le pegó fuerte, sin ninguna duda. Entonces yo creo que el escenario externo es muy malo, ¿no? Yo diría que es muy malo, y nosotros para eso nos hemos preparado. Por eso que este año hay que ser re cuidadosos y mejor tener una regla para el futuro en vez de sobreajustarse. Entonces una regla para el futuro, y eso y cumplir la regla, que es lo que se ha hecho muy bien. Este año se ha cumplido al pie de la letra con el presupuesto, lo cual es un tremendo activo, y se han dado compensaciones, y si hay que dar más compensación a los pobres mañana hay que darle, hay que hacer espacio en el presupuesto. Pero dentro de la regla, dentro del monto, reasignar partidas, en la emergencia reasignar partidas. Entonces eso yo diría. Después, la propuesta inicialmente era 4% del PIB, la propuesta de reforma tributaria de comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet, y después se fue recortando, igual que la que tenía la hora también era un poco más del 4, el 4,2, ya vamos en 3 y algo. Entonces yo lo que quise decir es que la propuesta era esa, y se terminó recaudando menos 2% del PIB. Eso quise decir nada más. Ya son las cifras que manejo yo. Con respecto a lo del el senador Kast, lo que diría yo es que no hay duda que si uno tiene una regla con activos, es una regla que tiene una deuda bruta en la cual está acumulando fondos, como hace esta propuesta, que está haciendo fondos por paralelo, está acumulando fondos en paralelo. Los netos están bastante relacionados con los brutos, pero es más fácil medir la bruta que la neta. Entonces yo creo que en esa dirección fue neta. Entonces yo no me cortaría las venas porque es bruta y no es neta. Entonces no me cortaría las venas porque hay una política explícita incluida en la regla, en la cual se va a dar cuenta de acumular fondos en los otros fondos, en los fondos de estabilización, en el fondo que se va a crear para catástrofes naturales. Entonces yo creo que no me cortaría las venas por eso. Y finalmente,
o sea, la pregunta del senador Coloma es sobre el producto tendencial. O sea, ya han habido varios estudios, yo creo que hay un por ejemplo, el informe de la OECD que salió hace un mes atrás sobre Chile, se hace cargo de mucho de lo que hemos aprendido en Chile y lo que hemos aprendido en estos estudios. Ha hecho trabajo muy bueno la Comisión Nacional de Productividad, que es una comisión transversal, que estudia estas cosas y hace propuestas. Entonces, casi todos, y hemos estado, algunos de nosotros hemos estado haciendo estas cosas en los últimos 20 o 30 años, pero hay gente más joven también que lo ha hecho ahora. Pero yo creo que los estudios muestran en gran parte que hoy día tenemos un problema. Se crece acumulando capital, se crece acumulando capital humano y se crece innovando, haciendo las cosas mejor. Y nosotros, por ejemplo, para innovar, hay una materia prima básica que se llama capital humano. El capital humano ayuda de dos formas: ayuda agregándole factores productivos y ayuda más todavía innovando. Y en Chile lo que nos ha faltado mucho es avanzar en educación, o sea, especialmente la educación temprana, básica y media. Y y ahora después de la pandemia, al contrario, tenemos un deterioro brutal porque estuvieron cerrados los colegios públicos por mucho tiempo. Entonces, nosotros fallamos en eso, primer término. Segundo, la inversión ha sido muy baja, fue negativa muchos años, la inversión es muy baja en Chile. Entonces yo creo que, y aparte de eso, como muy bien han dicho muchos estudios de la Comisión Nacional de Productividad, y lo repite ahora muy bien, en forma resumida, el estudio de la OCDE, también el problema que tenemos nosotros es que tenemos todavía mucha regulación que interfiere con la inversión. O sea, dice la OCDE identifica permisos municipales que son impredecibles. Yo no sabía, por ejemplo, me desayuné con el punto de ellos que hay mucho espacio para competencia en las compras públicas, dice que muchas se hacen en forma directa, entonces, pues la competencia hace maravilla, porque con la competencia uno trata de hacer las cosas mejores. Entonces, en competencia hay muchas cosas que hacer. Y ellos proponen, entre otras cosas, darle más recursos al Tribunal de la Libre Competencia, que yo no sabía, tiene 5 profesionales para estudiar competencia en todo el país. O sea, hay recursos muy bien invertidos, darle un poco más para competencia. Entonces yo creo que hay muchas cosas, pero si tú me dices uno que aprieta fuerte, es el capital humano. Y el capital humano hemos fracasado. Muchas gracias, don Vittorio. Nos deja pensando varias cosas. Están viendo el presupuesto, entre otras cosas. Sí, lo explicó detenidamente. Le ofrezco la palabra a Cristina Torres, por favor, directora de presupuesto. Bienvenida, Cristina. No sé poner control L acá. Ahí sí. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, saludarlos a todos, a los senadores y a la secretaría también. Muchas gracias por la invitación a exponer de este importante proyecto y por supuesto también a saludar a don Vittorio y a Cristóbal Gamboni también. Y me parece muy oportuno que retomemos la tramitación de este proyecto que lleva ya un año en el Congreso, así que yo creo que si hay algo que hay consenso es que esto es una iniciativa súper relevante. La exposición que yo traje... Ahí sí.
quiero hablarles un poco del contexto del proyecto, que fue un proyecto que efectivamente data del año pasado y algunas modificaciones de o sea, cómo se presentó la iniciativa en su origen y cómo ha evolucionado a la fecha ya en segundo trámite. Efectivamente, y para resumir algunos puntos que don Vittorio también abordó, efectivamente nuestro país tiene un contexto de gestión financiera responsable y muy estable a lo largo de los años, los que nos ha llevado a poder también hacer frente a crisis que se han dado tanto hace el 2008 como la reciente del COVID. Y eso generó que hayamos tenido el desarrollo de distintas herramientas en materia fiscal. El 2001 con la creación de la regla, comités de expertos que nos ayudaron también con la creación de parámetros de largo plazo para poder dar transparencia y estabilidad a nuestras proyecciones fiscales. Y luego en el 2006 la creación de la ley de responsabilidad fiscal, que es la que este proyecto está modificando y lo que nos ha llevado en el fondo a tener esta estabilidad y un consenso a través de los distintos gobiernos que han tenido que aplicar distintas políticas. Sin embargo, a raíz de las crisis, puntualmente de lo que pasó con el COVID, obviamente nos vimos en la necesidad de estresar efectivamente nuestras finanzas públicas y evidentemente luego de eso dado también la regla que teníamos, tenemos que retornar a nuestra senda que hemos trazado como país. Dicho eso, desde el 2019 ya teníamos recomendaciones internacionales de fortalecimiento de nuestra regla. La propia OCDE también y el Consejo Fiscal en el 2021 hicieron recomendaciones, pero todo esto gatillado por la preocupación que en el Ministerio de Hacienda en la época, puntualmente el año pasado, 2021, se dio con el estrés que subieron las finanzas públicas. Dicho eso, a comienzo ya del 21 se le pidió por las autoridades de la época un pronunciamiento al Consejo Fiscal Autónomo para que pudiese recomendarnos un pronunciamiento para ver qué modificaciones podíamos hacer a la regla, porque ya evidenciábamos la necesidad de impulsar fuertemente un gasto fiscal dado las situaciones de cuarentena y la situación sanitaria y social que estábamos viviendo. El Consejo Fiscal emitió un informe que es de público conocimiento, ustedes lo conocen y también lo dieron a conocer acá en el Congreso y estableció que efectivamente es recomendable tener un ancla de deuda, cláusulas de escape y mecanismos de corrección. En línea con la necesidad que nosotros veíamos desde el Ministerio de Hacienda en esa época, dado la situación fiscal, y también de retornar a los parámetros que teníamos en el fondo de gasto público a nivel histórico, en el contexto de la elaboración del presupuesto 2022 que hoy día nos está rigiendo, quisimos en el fondo en ese momento tener una arista de sostenibilidad fiscal. Y esa sostenibilidad fiscal iba por el lado de retornar a niveles de gasto público acordes con nuestra tendencia, pero también esta necesidad, ya habiendo pasado casi 20 años, de fortalecer la regla. Entonces, por un lado, se presenta el proyecto de presupuesto 2022 con una reducción de gasto de un 25%, que es el presupuesto que luego el Congreso Nacional aprueba y es el presupuesto que se está ejecutando y efectivamente está en esa misma línea. Pero junto con ese desafío, la administración anterior se propuso también fortalecer la regla y se presenta el 28 de septiembre este proyecto que tiene por fin abordar básicamente las recomendaciones que ya el CFA y otros organismos habían encomendado. Entonces comienza la discusión en línea con el presupuesto público. Se aprueba durante diciembre en la Cámara de Diputados, la verdad es que con amplia mayoría, y en enero de este año 2022 comienza el segundo trámite aquí en la Comisión de Hacienda y las autoridades salientes de la época presentan un paquete de indicaciones que siguen recomendaciones que agregan propuestas del Consejo Fiscal. ¿Por qué lo retomo un poco la historia? Porque básicamente el proyecto, si bien ha pasado un tiempo, conserva mucho su espíritu y por eso es tan importante poder seguir con esta iniciativa. Y ahora en agosto también, y me alegro de ello, se reactiva la tramitación del proyecto y lo que se hace es reiterar ciertas modificaciones y se incorporan novedades. El mensaje original lo que hacía era 5 puntos. Efectivamente incorporaba esta regla dual y en línea por su intermedio presidente con los que señalaba el senador Kast. Efectivamente el proyecto original tenía
una propuesta de que al pronunciamiento que tenía que tener el decreto de política fiscal del balance estructural se le agregaba la posición financiera neta, o sea, puntualmente también tenía que pronunciarse sobre deuda y sobre política de activos, o sea, eso era la iniciativa original. Se regula también y concretamente las cláusulas de escape, eso es una necesidad que estuvimos el año pasado, todo el año en una cláusula de escape de facto, así lo relatamos al Consejo Fiscal Autónomo, así lo hicimos ver en las distintas exposiciones del Congreso y también en los informes de finanzas públicas que elabora la Dirección de Presupuestos, siempre se estableció como tal y porque la literatura así en el fondo lo señalaba. Y ya transcurrido en el fondo todo el año y ya presentado el presupuesto, evidentemente ya no quedaba más que evidenciar que teníamos que regularlo. Era una deuda en materia de agenda fiscal. Luego de eso también se fortalecen a nivel de transparencia distintos informes que se tienen que presentar, pero en línea con las cláusulas de escape como estimaciones de mediano plazo, esto es a través de documentos metodológicos que tiene que establecer el Ministerio de Hacienda. Al inicio, obviamente, junto con el decreto propiamente tal, a la mitad del periodo y también saliendo una proyección a 10 años. Y bueno, finalmente, algo que parece, a mí me tocó esto, trabajar el año pasado y que parece como contrario a lo que nos rige, pero los informes financieros no tienen una existencia legal. O sea, si no fuera por el estricto rol del Congreso Nacional respecto a cuando uno ingresa una iniciativa al documento formal, la verdad es que no están regulados en ninguna parte más allá que la iniciativa exclusiva y el control de esa iniciativa exclusiva lo hace en el fondo la Secretaría de la Cámara y del Senado, pero la verdad es que como instrumento propiamente tal no existía y elevarlo a rango legal y formalizar mejores criterios está bien, ¿no? En los equipos de la Dirección de Presupuesto nos tocaba de repente a veces mirar informes anteriores y hemos visto cómo los IF han ido creciendo, son más explicativos, tienen mayores fuentes de información, pero sin duda y como trabajo también para el debate legislativo y el debate ciudadano es muy importante que se regulen y que tengan mayor información. En enero se presenta un set de indicaciones que primero lo que hace es facultar al Consejo Fiscal Autónomo a emitir una opinión fundada respecto de temas que sin duda son de su competencia, pero además también lo considera en esta opinión experta dentro de su rol, que por supuesto emita su opinión cuando haya desviación de la política fiscal y que ameriten esta modificación del decreto que se establece durante los primeros 90 días, si es conveniente o no modificar el decreto y también los hace receptores de la información que emite el Ministerio de Hacienda. Junto con ello y en un trabajo conjunto con el propio CFA se le entregan nuevas facultades al Consejo, sobre todo respecto del trabajo anual y trimestral que ellos están haciendo, puntualmente que va acompañando el informe de finanzas públicas, que es el que monitorea efectivamente el nivel de gasto y las proyecciones de ingresos. Esto se hace a través de que el CFA no solamente pueda pronunciarse respecto del año en curso, sino que también respecto del mediano plazo. Esto significa, ustedes saben, los próximos 4 años, siempre hablamos del año en curso, del año siguiente, que es el que se trabaja el presupuesto, y luego los 4 años siguientes. Y también evaluar y monitorear las proyecciones que se hacen del balance estructural y del efectivo. Se modifica los meses, algo tan doméstico como modificar los meses en que se viene a exponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, pero es de suma relevancia porque a ustedes, por su intermedio, presidente, es mucho mejor que vengan luego de presentado el presupuesto que antes de, porque ya pueden pronunciarse sobre la iniciativa. Mejora la norma de información respecto de la contraparte técnica, que es la Dirección de Presupuesto, y regula algunos aspectos de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Y finalmente, la última modificación que se incorporó en ese momento fue la creación de un programa de formadores de mercado. Por su intermedio, presidente, ustedes recordarán que en algún momento esta iniciativa se incorporó el año pasado en la ley de reajuste del sector público, pero dado su contenido y sus ideas matrices, se acordó en ese momento trasladarla a esta iniciativa para poder discutir un poco más de fondo, puesto que lo que permite es mejores condiciones para acceder a crédito. Para pasar un poco más rápido, las indicaciones que ahora el Ejecutivo retira las indicaciones de enero y vuelve a presentar ahora en agosto algunos puntos. Primero aborda 5 puntos que ya estaban contenidos en el trabajo anterior. Incorpora, reitera la red gradual, pero hace una pequeña modificación.
pero no menor, que después les quiero comentar, que es que junto con el balance estructural lo que hace es que se pronuncie sobre, se mida en el fondo a través de la deuda bruta como porcentaje del PIB, y suma, sí, eso sí, la opinión del CFA y incorpora apartados metodológicos de mayor frecuencia. Respecto a las cláusulas de escape, la regula de mejor manera, ya que separa el artículo, deja un artículo 1.4, creo que está todo el procedimiento de cláusula de escape, eso correcto en el fondo metodológicamente que esté separado, y establece las causales especiales. En los informes financieros también enriquece la propuesta a través de la incorporación de convenios internacionales e indicaciones, y por supuesto de la novedad que yo la valoro también, por su intermedio, presidente, que es la obligación de que la Dirección de Presupuesto haga un informe consolidado del costo de las iniciativas o del efecto en menores ingresos cuando ya hay una publicación de la ley. Eso es un avance súper importante. Reitera las facultades del CFA, las que yo les había comentado, con algunas modificaciones que les voy a comentar después, y reitera también el programa de formadores de mercado. Luego incorpora 4 propuestas nuevas, una modificación a la regla de ahorro del Fondo de Reserva de Pensiones, y además una regla de extinción. En cuanto al fondo, al FES, establece una nueva también regla de ahorro y establece un nuevo objetivo. No me voy a detener porque quiero hacerles unos comentarios a ello, entonces no voy a entrar en el detalle porque prefiero comentarles algunas cosas. Crea este nuevo fondo de desastres naturales y crea el nuevo ingreso familiar de emergencia automático en caso de confinamiento. Yo quisiera hablarles sobre 5 puntos que a mí me parecen que ameritan quizás un pequeño debate, pero por supuesto que comparto la preocupación de que esta iniciativa en lo posible tenga tramitación urgente, porque la verdad es que es una muy buena noticia que estemos preocupados de estas cosas. Respecto de la regla dual, lo que les comentaba antes y en línea por su intermedio, presidente, con lo que señalaban en el debate anterior, que efectivamente la propuesta original establecía una meta de posición financiera neta que obligaba a referirse sobre la deuda bruta, pero también de los activos. Entonces eso, y dado la situación que ocurrió también el año pasado y antepasado, producto del financiamiento de todo el programa social que acompañó la pandemia, es importante la recomposición de ahorros que tiene que tomar como agenda nuestro país. Obviamente esto acompañado cuando hayan los superávit correspondientes y obviamente las otras necesidades, pero es importante que se pronuncie el Ejecutivo sobre la política de activos. Y también, asimismo, eso también va en línea con el Comité de Fondos Soberanos, también puede hacer una recomendación al inicio de la administración cuando hay un pronunciamiento explícito de los activos. Hay una cosa más bien administrativa que es respecto al informe de finanzas públicas. El proyecto de ley enriquece la propuesta y el acompañamiento de documentos formales metodológicos que tiene que acompañar la DIPRES cuando hay desviaciones, cuando hay en el fondo una cláusula de escape propiamente tal. Y también como propio autocontrol que se tiene que hacer la propia administración al mitad del periodo y al final. Y lo va acompañando de la temporalidad con que se publica el informe de finanzas públicas, que es de forma trimestral. Sin embargo, el informe de finanzas públicas legalmente solo existe de forma anual, ¿ya? En la Ley de Presupuesto 2022 que nos rige, y ahora se reitera en el Presupuesto 2023, se dice que el IFP tiene que ser trimestral, que está súper bien, pero recordemos que la ley de presupuesto es una ley que no es de carácter permanente, es de carácter anual. Yo creo que sería súper bueno que en este proyecto se institucionalizara que el informe de finanzas públicas es trimestral, es algo que ya es así. No podríamos hoy día volver a un informe de finanzas públicas anual. Esto data de los últimos 4 años que ya se hacen de forma trimestral. Se enriqueció el debate de finanzas públicas a través de ese documento, y ya que está anualmente en la ley, yo creo que podría institucionalizarse a nivel permanente, dado también que todo este manejo en el fondo de la nueva regla y de las desviaciones se acopla al IFP trimestral. En el Consejo Fiscal Autónomo,
por su intermedio, presidente, las propuestas en modificación tanto de nuevas facultades que se hacen a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal como las modificaciones a la ley que crea el Consejo van en la línea correcta, son las que se han trabajado. Sin embargo, me permito sugerir, y quizás con un sesgo de ex-DIPRES, que dado en tiempos de austeridad fiscal, creo que primero lo que correspondería es hacer un fortalecimiento de los equipos técnicos. Me tocó trabajar personalmente con el CFA muy de cerca y creo que tienen a grandes consejeros y un muy buen equipo técnico, pero creo que primero hay que fortalecer el equipo técnico que acompaña a los consejeros antes de pensar en incrementar remuneración, esas dietas a los consejeros. O sea, dado que estamos en tiempos de austeridad, que se han revisado las remuneraciones de las altas autoridades, creo que ese mayor gasto fiscal se podría utilizar en fortalecer a los equipos que finalmente sostienen también mucho de ese trabajo. Respecto del Fondo de Reserva de Pensiones, a hacer mención que también luego de la ley que modificó, o sea, que en el fondo creó la pensión garantizada universal, se presentó el boletín 14841 que está en primer trámite en el Congreso Nacional, que lo que hacía era fortalecer el Fondo de Reserva de Pensiones, y ahí se creaban nuevas reglas respecto del ahorro y respecto del retiro de los fondos. Entonces, esto es más bien una pregunta, no necesariamente una crítica, sino que una pregunta respecto de que vamos a abordar en el fondo las reglas del FRP en esta iniciativa o en ese proyecto, porque son normas en el fondo que están un poco discordantes en lo que se propone, y sería bueno saber cuál es el lineamiento del Ejecutivo al respecto. Respecto del FES, efectivamente se establece que financiará este nuevo IFE automático. Ahí yo me atrevo, por su intermedio, presidente, a señalar que efectivamente yo no creo que sea bueno ponerlo como una primera fuente de financiamiento el uso de los fondos soberanos, sino que siempre tenemos que buscar primero espacios internos dentro del presupuesto. Cuando hay situaciones como las que plantea el IFE automático, evidentemente van a haber espacios de reasignación interna, dado que la economía se va a contraer, dado que como el supuesto que trabaja el IFE automático es confinamiento, va a haber menor actividad. Entonces sugiero que veamos primero las reasignaciones de presupuesto, pero no siempre a una autoridad le cuesta reasignar, pero creo que cuando te has forzado a ello es mucho mejor que tener a disposición un fondo. El nuevo FODEN, que es el Fondo de Emergencia, efectivamente también parece bueno y razonable tener la creación de este fondo, me voy a referir en un segundo a ello, pero también ahí hay que preguntarse respecto del tema de si es recomendable que sea a costa del FES, ya que va a inmovilizar recursos. Y lo último es que se deja como facultativo el aporte al FES cuando se cumple la condición de superávit efectivo menor que el balance estructural, que también le resta robustez a la acumulación. ¿A qué voy con estos tres puntos puntuales? Es que yo creo que lo que se podría debatir y como comentario es, bueno, ¿cuál es la política que tiene el Ejecutivo con respecto al FES? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en el fondo con respecto a ese fondo? Porque ya estamos al mover estas reglas, no solamente tenemos que verlo como movimientos pequeños de financiamientos que parecen del todo congruentes, pero ¿cuál es la política entonces en torno al uso y qué es lo que se busca con este fondo soberano? Y finalmente, respecto del FODEN, yo les comentaba que efectivamente parece evidentemente, y siguiendo las recomendaciones internacionales, bueno tener la creación de este fondo. Sin embargo, sería bueno que en el debate se robusteciera la definición de desastre natural, dado que nuestra condición sísmica y las condiciones naturales que tenemos evidentemente hacen ver que vamos a tener muchos desastres naturales, entonces también que no sea amplio y evitar los espacios de discrecionalidad. También, ojo con lo mismo que les comentaba anteriormente, el uso de inmediatamente fondos soberanos y fondos ahorrados versus buscar dentro del propio presupuesto los espacios de eficiencia y usar recursos disponibles. No lo perdamos como foco de eficiencia del gasto público. Y lo que a mí también me preocupaba por su intermedio, presidente, es ciertas presiones regionales para el uso de recursos adicionales en los presupuestos locales, porque evidentemente si hay un fondo nacional vamos a querer utilizar eso primero.
Finalmente, respecto del IFE automático, lo que se hace es regular de forma permanente la creación de este ingreso ante situaciones de emergencia. Sin embargo, lo que uno denota al leer el texto del proyecto es lo que estamos regulando, es lo que hoy día lo que conocimos como IFE pandemia. Si bien pareciese que el texto hace alusión a que sería por caso de pandemia, creo que la regulación deja algunos espacios de discrecionalidad y una regulación un poco abierta. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no vemos cuál es el mecanismo de emergencia que queremos tener, valga la redundancia, ante una emergencia? ¿Es el IFE? Creo que amerita un debate un poco mayor. Me parece correcto que esté en este proyecto de responsabilidad fiscal porque le da un apellido, IFE automático. Responsabilidad fiscal está bien, pero dado que es un mecanismo que va a quedar permanente, y ahí, por su intermedio, presidente, sus mismas palabras, quizás en 20 años más vamos a tener una pandemia o quizás sea el otro año. Pero ¿es el IFE o estamos solo regulando la experiencia conocida? Y ahí podemos entrar en temas pequeños como la caída de ingresos. ¿Qué va a ser una caída de ingresos prudente en un año que tenemos economía con superávit o estamos en recesión? Se delega a reglamento las condiciones de restricción de movilidad, los montos también, aunque les ponen ciertos topes, se focaliza según la realidad actual, no sabemos si esa misma realidad va a ser la de más adelante. Entonces, dado eso, yo creo que amerita una discusión un poco más de fondo de si lo que queremos es tener un ingreso familiar de emergencia en caso de una emergencia, ¿ok? Pero creo que amerita una regulación que no solamente sea reconocer o institucionalizar de forma permanente este instrumento que funcionó para esta pandemia y dada esta realidad y que ameritaría, yo creo que un debate un poco mayor. Eso, presidente Medio, muchas gracias. Muchas gracias. Nos deja estos temas de discusión. Ofrezco la palabra. ¿Alguna consulta? Senador Castro. Bueno, agradecer, presidente, a Cristina por su exposición. Creo que hay varios temas de oportunidades de mejora. Y hay un tema que también quisiera aprovechar para preguntarle a ella y también realmente a Vittorio sobre el tema de la deuda óptima de alguna forma, más allá de la deuda prudente, que todo el debate que hemos tenido hasta el momento ha sido cómo evitar que tengamos una deuda imprudente, por decirlo. Entonces ha sido todo el debate que hemos visto tanto del ministro Marcel como el Consejo Fiscal, las simulaciones, etcétera, han sido cómo comportarnos fiscalmente para evitar que nos salgamos de un cuadro de responsabilidad con ciertos umbrales. Y he visto poco una discusión sobre deuda óptima, que es cómo maximizamos el valor presente de los ingresos fiscales del país, con consideraciones incluso que tienen que ver con lo que el mismo Consejo Fiscal Autónomo nos decía, que dado que nuestras calificaciones internacionales han estado subsidiadas por nuestro comportamiento fiscal y deuda baja, dado que la deuda baja nos ha subsidiado para tener incluso mejores calificaciones internacionales, todo lo demás constante, y que el mismo Consejo nos decía que no veía mucho espacio para mejoras rápidas en las otras variables, que nos permitieran, en el fondo, volver a tener una consideración favorable en muchos de los estándares que tuvimos. Creo que es aún más pertinente la pregunta de deuda óptima o deuda que maximice nuestros ingresos futuros. Entonces les pregunto a los dos si es que es algo que creen que, ya sea en este proyecto o en el debate público, tal vez no necesariamente en este proyecto de ley, tal vez no es el lugar, pero en el fondo, ¿qué piensan al respecto? A ambos les pregunto lo mismo. A ver, le ofrezco la palabra a Cristina respecto a este punto y nos falta todavía la exposición de don Cristóbal Cambone y después vamos a hacer la pregunta más amplia, digamos, pero Cristina. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, yo creo que es una pregunta bien amplia, pero esto es un primer paso, o sea, el hecho de tener una regla dual que amerite pronunciarse sobre, en este caso, la propuesta del Ejecutivo de deuda, es un primer paso, porque efectivamente antes no estaba en la discusión. Repito, ¿cuál es el nivel óptimo? Bueno, eso también depende de las definiciones también de política pública que hace el propio gobierno según la senda de gasto que quiera tener en los 4 años y el tamaño del Estado también que quiera ir teniendo cuando la economía no acompaña. Pero eso es algo que debe evidenciar un gobierno cuando ingresa a una administración.
Pero dado que nuestra institucionalidad fiscal está acompañada de esta ley y de responsabilidad fiscal y la obligación de tener esta regla, no es algo que solamente pueda ser solamente abordada en los 4 años, sino que no es algo que simplemente sea tan fácil en el fondo de modificar. Pero yo considero que este sí es un primer paso, o sea, el hecho de tener un componente de obligación de que el Ejecutivo se pronuncie respecto a eso va en la línea correcta. Ahora, sí también no podemos ser ajenos a que, y como ocurrió en los recientes años, cuando ocurren desviaciones como lo que ocurrió producto de la crisis del COVID, que se eleva el nivel de gasto y bueno, y dónde está también el uso de los activos o el mayor endeudamiento. El año pasado tuvimos que recurrir a ambos mecanismos. Pero dado eso también, y al mismo línea del proyecto de ley, las propias institucionalidad que se está haciendo es que haya una regla que formalice en el fondo estas cláusulas de escape, y esa misma regla tiene que señalar efectivamente que pasada la crisis, pasado en el fondo estos shocks, tenga que volverse a lineamientos originales. Pero también va en línea con el cumplimiento también de los parámetros que el propio Congreso aprueba respecto del presupuesto fiscal. El año pasado yo les comentaba, tuvimos una cláusula de escape de facto, no se encontraba regulado este mecanismo, pero este año estamos en una situación post-pandemia y resulta mucho más relevante el cumplimiento del marco de gasto que fija el Congreso Nacional. Siempre hay presiones de mayor gasto que se van actualizando, IFPI tras IFP, pero claro, no deberíamos recurrir a mayor endeudamiento año a año si no está presupuestado en el propio gasto que se van aprobando de leyes permanentes. O sea, cuidar también en el fondo el trabajo del día a día con el cumplimiento del marco de gasto, y yo creo que respecto a un nivel óptimo de deuda es también algo que el propio Ejecutivo tiene que evidenciar cuando hace su decreto en el Fondo de Política Fiscal. Muchas gracias, Cristina. Le ofrezco la palabra. Al final ofrezco la palabra a don Cristóbal Gamboni. Muchas gracias, presidente. Saludos por su intermedio también al resto de la comisión, a la secretaría, a don Vittorio y también a Cristina y al resto de los presentes. Respecto a este proyecto de ley, voy a un poco difónico por alergia, ¿no? Por favor, nadie se asuste. Solo alergia. Buena la aclaración previa. Sí, no, de todas maneras. Yo estaría asustado en su lugar, pero por eso lo tranquilizo. Quiero decir lo siguiente, este proyecto de ley creo que es muy importante. Es muy buena noticia que se esté discutiendo, y creo que más allá de los detalles en el margen que ha mencionado Vittorio, que ha mencionado Cristina, que se han discutido, creo que es un proyecto que a grandes rasgos debería aprobarse. Porque el proyecto que tenemos hoy frente a nuestras manos, a nuestros ojos, es muy similar al proyecto que ingresó en septiembre del año pasado, muy similar a las indicaciones que se le hicieron en enero y también las indicaciones más recientes de agosto. Entonces creo que hay bastante consenso en lo bueno del proyecto. Ahora voy a dar algunos detalles. Imagino que voy a ser un poco reiterativo en algunos puntos que ya mencionaron los expositores que me precedieron, pero voy a ir rápido en esos puntos para destacar quizás lo más novedoso. Primero, ¿por qué es importante contar con una regla dual? Llamo la atención al comunicado que hizo Moody's respecto a su más reciente rebaja en la clasificación de riesgo de nuestra deuda soberana. Y una de las cosas que destaca es que la deuda
de nuestro país ha estado subiendo incluso antes de la crisis del coronavirus y que esto se exacerbó durante la pandemia. Y eso es lo que vemos en el gráfico de la izquierda. Entonces, hemos trabajado durante 20 años con una regla que se basa en el balance estructural o cíclicamente ajustado. Sin embargo, los datos nos muestran que por estar concentrados en esto, se hayan cumplido o no las metas que se hayan propuesto los distintos gobiernos año a año, la deuda se ha ido escapando. Y eso es lo que vemos en el gráfico de abajo a la izquierda. Una deuda que tiene una pendiente positiva y que en los datos efectivos hasta 2021 no se había normalizado o no se había estabilizado. Y a la derecha traigo un ejercicio que es un ejercicio muy simple de servilleta que hice en un Excel, donde hice teóricamente dos países idénticos, mismo PIB tendencial, mismo ciclo, mismo gasto de gobierno, mismo ingreso de gobierno, etcétera, pero con metas diferentes. Y vemos que en 20 años, obviamente que por producto del ciclo hay una fluctuación en la deuda, pero el que tiene una meta de déficit estructural tiene consistentemente una deuda mayor. Y eso obviamente se traduce en mayor gasto en intereses, menor gasto para políticas sociales, etcétera. Por lo tanto, el no mirar la deuda trae consecuencias y este proyecto de ley llama a no solo mirar la deuda, sino que tenerla en cuenta a la hora de establecer la regla. Entonces, ¿qué destaco respecto a la modificación a la regla dual introducida en la indicación de ahora más reciente? Es similar en términos de entrega de información y tiempos, la rendición a ustedes, al Consejo Fiscal, etcétera. Exige utilizar un ancla de deuda, en ese sentido más exigente, porque antes solamente el gobierno tenía que informar cuál era su proyección de deuda, ahora tiene que tener una deuda por debajo de lo que se considera prudente. Y el cambio que más se ha discutido acá es que se utiliza la deuda bruta en vez de la posición financiera neta. Lo bueno de esto es que es un concepto más fácil de comunicar. La posición financiera neta, no, aunque es activo menos deuda, requiere una explicación un poquito mayor, incluso porque dentro de la estadística del Ministerio de Hacienda hay distintas coberturas de activos y por lo tanto no es lo mismo hablar de deuda neta que de posición financiera neta, etc. O sea, es más fácil de comunicar. Pero, en mi opinión, hace falta una mención a la política de activos. ¿Por qué? Porque yo podría llegar a mi deuda prudente o con grandes déficits, pero desacumulando activos. Y obviamente eso no sería un escenario del todo ideal. Sin embargo, si yo digo, esta es mi meta de balance estructural, esta es mi meta de deuda bruta, y además voy a hacer esto con los activos, estoy revelando el panorama completo y se me va a evaluar respecto a lo que estoy diciendo en inicio de gobierno, en ese decreto que se debe realizar. Y además hay un segundo aspecto, que esto, si se hace mención a una clara política de activos, puede tener ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque hay un comité de fondos soberanos que le recomienda al Ejecutivo cómo tiene que ser, a grandes rasgos, ¿no?, el portafolio de inversión de los fondos soberanos. Y si hay les invento, si hay un gobierno que dice, no voy a tocar los activos, ese comité de fondos soberanos sabe que por lo menos durante 4 años los activos no van a ser retirados y va a poder dar estrategias de inversión en activos más rentables y menos líquidos, lo que es mayor ingresos por intereses. Y eso es un ejemplo que le estoy dando de los beneficios que tendría. Si se quiere mantener la deuda bruta como ancla, como señal, ningún problema, pero los beneficios que tendría es introducir una mención a la política de activos en el decreto de inicio de gobierno. Ahora menciono las cláusulas de escape. Si vemos, este es un estudio que salió recientemente, un working paper del FMI. Si vemos el gráfico que está arriba a la derecha, vemos que el año 2000, este es el porcentaje sobre el total, un poco menos del 30% de los países tenía cláusulas de escape en su fiscal framework, en su estructura de reglas fiscales. Esto ha crecido por sobre 60%. ¿Sí? O sea, ha ido aumentando cada vez más el establecimiento de cláusulas de escape y obviamente esto llevó a que en la reciente crisis del coronavirus se utilizaran con fuerza. Y eso es lo que aparece ahí en el gráfico de abajo a la derecha, donde en la primera barra dice que se activa la cláusula de escape. Vemos que hubo un porcentaje importante de países que lo utilizó, casi el 40%, versus lo que ocurrió en la crisis anterior, la crisis subprime, en donde muy pocos activaron la cláusula de escape porque muy pocos la tenían. Chile, ¿dónde está ahí? Nosotros nos contabilizaron en la tercera barra, en que modifica las metas. ¿Y por qué? Porque como
bien dijo Cristina en la exposición anterior, no tenemos una cláusula de escape, la tenemos de facto, pero no la tenemos legalizada, normalizada en nuestra legislatura. Introducirla en este proyecto de ley es un avance. El mecanismo que se propone, a mi juicio, es correcto porque permite una rápida reacción. El que invoca la cláusula de escape del presidente a través del ministro de Hacienda, ministro o ministra de Hacienda, pero además permite el monitoreo porque obliga a la autoridad a entregar toda la información rápidamente al Senado, a la Cámara y también al Consejo Fiscal para que ellos puedan dar una opinión y permitan también una calibración de la respuesta fiscal inmediatamente después de invocada la cláusula. Y además hay otra cosa, hoy día tenemos la estructura fiscal para poder hacer una cláusula de escape y que nuestra regla no pierda credibilidad. Porque está la entrega de información, como por ejemplo el IFP trimestral, la información que se entrega en la página de Hacienda de IPRE, y hay un consejo fiscal que es autónomo, creado por ley, que puede dar una evaluación completamente independiente al respecto. Así que no va a ser, no sé si es la mejor expresión, pero no va a ser baladí llegar e invocar una cláusula de escape. Va a tener costos si es que está mal invocada. Eso respecto a lo que creo que es lo modular de este proyecto de ley, que es la regla dual y las cláusulas de escape. Voy a un punto que creo que también es bien relevante, que son las modificaciones al Fondo de Reserva de Pensiones. Este aspecto debe abordarse porque quedó, por decirlo así, abierto después de la tramitación de la ley de la pensión garantizada universal. ¿Por qué? Porque quedó con una regla de acumulación y desacumulación que no conversa. Está la obligación de ingresar al menos 0,2 del PIB, hasta 0,5 del PIB si hay superávit, al FRP, pero el máximo desembolso que se puede hacer es 0,1 del PIB. O sea, en el neto es fácil ver que siempre va a estar acumulando el FRP y eso no es deseable. Este proyecto de ley elimina el aporte obligatorio del FRP si no hay superávit. Creo que eso es correcto. ¿Por qué? Porque evita incurrir en deuda para financiar un fondo soberano, que se va a quedar ahí, estancado. Pero además, cuando uno ve la historia de cómo ha sido utilizado el fondo, la vez que fue exigido con mayor fuerza fue el 2020 y 2021, producto de una ley transitoria que permitía rescatar mayor número de recursos del fondo por las circunstancias del coronavirus. Entonces, no es que el FRP en estado estacionario, ¿sí? en su uso usual, haya sido exigido con fuerza. Por lo tanto, no es que requiera constantemente aportes para mantener su solvencia. Ahora, este punto creo que es muy importante. La propuesta actual le quita el apellido al fondo de reserva de pensiones y lo deja solo en un fondo de reserva. ¿Por qué? Porque la regla de acumulación, la regla de desaparición y la regla de desacumulación no tiene nada que ver con pensiones. Se acumula de acuerdo al superávit fiscal, se desacumula 0,1 del PIB y se extingue cuando baja de cierto umbral. ¿Está bien? Es que yo creo que eso hay que discutirlo. No es que esté malo, sino que si el gobierno quiere mantener un fondo de reserva, es una opción. Pero si se quiere mantener el apellido de Fondo de Reserva de Pensiones, no está bien. Hay que ligar algunas de las características del fondo, el uso, la acumulación, la desacumulación, la extinción, al gasto en pensiones. Y creo que, en mi opinión, dado que estamos con incerteza respecto a lo que viene en pensiones, tenemos hoy día la PGU, que es una ayuda bastante mayor a lo que era la pensión solidaria anterior. Tenemos una discusión respecto a si la PGU va a aumentar o no, una discusión respecto a lo que va a pasar con el sistema de pensiones chileno. Creo que mantener un fondo ligado a contingencia en pensiones puede ser deseable para mantener sostenibilidad fiscal hacia el futuro. Y ahí hago mención al proyecto que se ingresó en marzo, que propone una regla de desacumulación que está en base al gasto de pensiones civiles, por si se quiere tener de referencia. Y también les quiero mostrar esto, que cuando se ingresó el proyecto de ley para modificar el FRP en marzo, el boletín que allí cito, el 1484105, se presentó un informe técnico de sustentabilidad que tenía este gráfico. Esta es la proyección que tenía la DIPRES a marzo sobre el gasto en pensiones civiles como porcentaje del PIB del 2000 al 2100. Entonces, como vemos, la línea punteada es cuánto era el gasto en pensiones civiles el 2008,
que es el año de aplicación de la reforma previsional de la presidenta Bachelet en su primer periodo. Y con la PGU vamos a estar tal como está. Vamos a tener algunos años, bastantes años, con un gasto en pensiones civiles por sobre ese porcentaje. Pero las proyecciones indican que, obviamente, en la medida que se va cumpliendo el envejecimiento de la población, etcétera, este número va decayendo. Aquí uno ve esto y dice, ¿es preocupante la situación del gasto en pensión en Chile? Mi opinión, no. Pero obviamente siempre estamos expuestos a contingencias y mantener un fondo que no sea muy abultado, pero que sí sea adecuado, va a permitir hacer frente a contingencias en este ítem. Voy a mencionar ahora lo del Fondo para Desastres Naturales. Creo que está muy bien. Chile es un país muy expuesto a desastres naturales y ahí hago referencia a la estadística de que cumplimos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático que realiza la ONU. O sea, estamos muy expuestos. Este paso, yo lo menciono así, este paso enverdece la regla fiscal y creo que eso es muy bienvenido. Pero hay que notar lo siguiente. Sumamos otro fondo de uso específico. Tenemos el FRP, pensiones, aunque hay que discutirlo como mencioné. Tenemos el Fondo de Contingencia Estratégico, Fuerzas Armadas, y ahora tendríamos el FODEN. Y a eso se suma el FES. ¿Está bien o está mal tener 4 fondos soberanos? Yo creo que en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero lo que sí creo que hace falta es una evaluación de los tamaños óptimos de estos fondos. Como les dije, hoy día el FRP está en torno a 7.000 millones de dólares. ¿Ese es un número adecuado para esta situación de pensiones que se avecina? ¿Son 1.000 millones de dólares el monto adecuado para lo que se viene en temas de desastres naturales dado el cambio climático? Creo que falta una evaluación y obviamente no es una evaluación rápida ni sencilla, pero que se podría hacer si se licita en la Universidad de Portal. Hay gente muy buena que podría... pero que sí podría ser muy, muy útil. Y lo último, que es un detallito, parece haber una disonancia entre el aporte inicial y el monto mínimo para que el fondo deje de existir, porque el fondo deja de existir con 0,5 del PIB. Pero el monto mínimo con el que parte esto son 1.000 millones, o sea, algo en torno a 0,3 del PIB. Pudiéramos entramparnos con que se desaparezca el próximo año el fondo. Creo que hay que echarle una revisada a eso. Ya, y aquí me voy a tomar un par de minutos, presidente, por su intermedio al resto de la comisión, en hablar del los intercambios temporales de valor y los formadores de mercado. Creo que no ha sido mencionado en las exposiciones anteriores. No escuché la exposición de cuando lo presentó Hacienda, pero revisé la presentación y tampoco había detalle. Y aquí le soy sincero, me saco la chaqueta de la Diego Portales con la que vengo y me vuelvo a poner una chaqueta que tenía hasta marzo de este año, que era la del coordinador de finanzas internacionales. Creo que este proyecto es muy importante. Esta sección es muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir darle profundidad a nuestro mercado de capitales, que ha estado bastante afectado este último tiempo, y además va con todos los consecuentes beneficios que eso trae. ¿Cuáles son? Bueno, lo voy a explicar. ¿Qué es un formador de mercado en sí mismo? Porque esta expresión existe en los mercados de valores. Son instituciones que están designadas a proveer liquidez al mercado a través de la compra y venta de valores. En el caso que se plantea acá es a través de la deuda pública. ¿Qué logra el formador de mercado? Entregar liquidez al mercado, con eso le da mayor profundidad y disminuye la volatilidad de precio y tasa de interés. O sea, un formador de mercado no necesariamente es un broker, son dos conceptos distintos, aunque en algún momento pudieran asemejarse. El formador de mercado va y por instrucción compra y vende en cierta parte de la curva para dar movimiento a esa curva. En este caso sería el mercado primario y también podría acceder al mercado secundario de valores de deuda pública. Y al generar movimientos genera mayor liquidez, le da mayor profundidad y le da mayor estabilidad a los precios de los bonos locales. El programa de formadores de mercado que tendría el Ministerio de Hacienda sería, por lo que aparece en el proyecto de ley, un listado de entidades con requisitos que respondan a las consideraciones de la ley, o sea, no cualquier institución, que participe en el mercado primario de deuda pública, comprando y vendiendo, y también creando en el mercado secundario, proveyendo liquidez a los títulos de gobierno. Para que esto sea exitoso, para que el formador de mercado pueda ir y comprar, vender, crear mercado en el mercado secundario, etc., esta es la parte clave, que pueda existir un intercambio temporal de valores. ¿Qué significa eso? Que el formador de mercado vaya y diga, necesito
Si tú quieres que yo compre y venda en el bono a 2040, estoy inventando, yo no tengo ese bono, pero tengo este bono a 2030 por 1.000 millones. El fisco va a emitir un papel por 1.000 millones, a 2040 se lo va a dar, y de vuelta va a custodiar el bono, el papel que sí tenía el formador de mercado. ¿Hubo aumento de deuda? No. ¿Pudo trabajar mejor el formador de mercado? Sí, porque ya con el papel soberano, al plazo que se le exigía, pudo generar liquidez en ese tramo de la curva. Y hay después algún problema en que hayan dos papeles, no, porque el momento en que el formador de mercado devuelve el papel que se creó con estos fines específicos, ahí el Ministerio de Hacienda le devuelve el papel original que el formador tenía. Entonces siempre es un intercambio, y si no ocurriera un intercambio, lo voy a decir de manera bien simple, no es así, pero Hacienda destruye el papel que tenía en custodia y simplemente no se abulta el endeudamiento total. Aquí hay un par de gráficos que son del Ministerio de Hacienda, que mostró en una presentación al Banco Central, donde muestra cómo ha ido cayendo la liquidez de los bonos de tesorería, sobre todo post pandemia, y cómo esto ha impactado en la volatilidad de los bonos a tesorería. Bueno, entonces, ¿por qué implementar este intercambio temporal de valores y de formadores y este programa de formadores de mercado? Por la pérdida de profundidad que hemos tenido en nuestro mercado de capitales, porque va a ayudar a que se genere mayor liquidez, sobre todo en los puntos benchmark de nuestra deuda, a 20, 30, 40 años, etc. Es un instrumento que ha sido útil para muchos países. Solo 3 países de la OECD no lo tienen, que eran países con para sus estándares, alta profundidad en su mercado de capitales: Chile, Luxemburgo y Estonia. Chile ya no puede ser considerado como un país con alta profundidad en su mercado de capitales. Y además lo ocupan otros países de la región, como Brasil, Perú, etc. Y además es una recomendación de organismos internacionales y en una minuta que es pública, que está en el Banco Central. El Banco Central también evalúa favorablemente este programa. Y como les dije, no va a tener efecto de mayor endeudamiento, aunque el articulado incluye algunas salvaguardas para que no haya aumento en la deuda. En mi opinión, esas restricciones nunca se van a activar. Creo que no hay ningún problema al respecto, y que haya tanta experiencia internacional y que haya también habido asesorías por parte de organismos internacionales al Ministerio de Hacienda contribuye a que en realidad este programa se pueda llevar a cabo con relativa facilidad y con un éxito relativamente asegurado, dado la experiencia de otros países. Para terminar, algunos aspectos puntuales creo que evalúa positivamente: la realización de informes financieros por ley, el IF consolidado al momento de publicar la ley, determinar las funciones del FES, dejar facultativo el aporte en caso de que el superávit estructural sea mayor al efectivo en el caso del FES, darle facultad al CFA para que revise las proyecciones fiscales de corto y mediano plazo. Hoy día solo revisa las de corto plazo. Y un par de puntos respecto a la vinculación explícita del FES en el pago del IFE automático. Recojo un poco lo que dijo anteriormente Cristina, dejarlo así tal cual. Invita a ocupar el FES, lo que frente a un uso intensivo del IFE, como lo que ocurrió en el año 2020-2021, podría llevar a la rápida extinción del fondo. Y creo que financieramente podría ser incluso mejor buscar otra alternativa en el momento en que esto se invocara. Y lo segundo, lo del IFE automático, debo plantear si esta es la instancia para discutirlo, dado todos los ribetes que tiene. Uno de los 3 aspectos que deben cumplirse para activarse el IFE automático es que tiene que haber una caída de ingresos. ¿Cómo se va a medir eso? Bueno, queda el reglamento. Pero todos sabemos que los datos no están al momento en que se realiza la caída de ingresos. O sea, volvamos a marzo de 2020. ¿Cuándo supimos la caída de ingresos de esas personas? La supimos en abril, mayo o junio. Entonces, bajo este criterio, la activación del IFE automático podría ser tardía. Bueno, y la desactivación también. Y creo que el reglamento condensa muchas respuestas que todos tenemos. El IFE se va a pagar junto con otros subsidios, cómo se va a calibrar monto y cobertura final, etc. Por eso creo que quizá esta es una discusión que debe ser llevada a cabo en sí misma, pero no sé si esta es la instancia para hacerla. Pero en general quiero reiterar mi positiva evaluación respecto a este proyecto de ley, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristóbal. Queda una consulta que se le hizo antes no sé si alguien tiene una consulta, a don Vittorio, también si alguien quiere hacerse cargo. Les pido decir que ampliar la citación por unos 10 minutos más, porque después tenemos otro proyecto, por lo menos empezar a verlo, no sé si vamos a alcanzar el subsecretario, digamos, porque hay varios interesados. Don Vittorio, no sé, queda una pregunta pendiente
de la deuda óptima. No sé si Cristina o Cristóbal también quieren referirse. La Cristina lo hizo don Vittorio. El micrófono, por favor. Perdón. En deuda óptima depende de muchos factores. Entonces yo creo de que no tenemos, se ha discutido mucho en teoría y en la práctica en los últimos 20 años, partiendo con el estudio que hizo Rogoff con la Carmen Reinhardt, donde ellos encontraron que una deuda sobre 60% para los países emergentes era un crimen, y sobre 80 para los países avanzados era otro crimen. Bueno, después lo que pasó, una caída brutal en las tasas de interés internacionales. Entonces eso quedó, porque depende de muchos otros parámetros, entre otras cosas la tasa de interés internacional. Hoy día la tasa internacional va para arriba, entonces si cualquier cosa la deuda óptima hoy día es menor del modelo que teníamos concedido antes del shock del COVID, donde los países lo único que estaban tratando de hacer es cómo bajaban la tasa lo más posible para reactivar la economía. Que Japón tiene hoy día una política que el bono del Japón del gobierno no puede rendir más allá de un cuarto de 1%. Y está con una inflación del 3%. O sea, tiene que pagar negativamente. A los japoneses les gusta a lo mejor eso, no tengo idea, pero eso llega a un momento con inflación hacia arriba, que hoy día tiene una tasa de rendimiento negativa, de repente se da vuelta a eso, y como se dio vuelta ahora significativamente en los países avanzados, se va a seguir dando vuelta. No tenemos pero sí tenemos regla de tumbo, y esa regla de tumbo es que para un país emergente es peligroso, como shock viene a cada rato, es peligroso números más arriba de 40, 50%. Entonces, por eso que aquí esto está en el medio, 45, pero no es para estar ahí, no es una meta, es un techo. O sea, tratar de dejar espacio para que no pasemos el techo. Así que yo diría, y también en Chile teníamos buena nota por varias razones, no solamente porque teníamos baja deuda, sino que teníamos buena nota también porque Chile tenía una regla fiscal que en general se cumplió, salvo cuando hubieron shock, que ya no lo cumplió nadie, ni el Papa cumplió la regla cuando hubieron los shock grandes de la forma que vinieron. Entonces Chile tenía track record, y aparte de eso tenía alto crecimiento, que eso se acabó en 2014, 2015. Entonces yo creo que las agencias de deuda hoy día en Chile valorizan lo que están haciendo ustedes, lo que está haciendo, lo que comenzó el gobierno anterior hacia el final, que discutía Cristóbal y Cristina, y también que este proyecto haya seguido avanzando, y valora también, yo creo, afuera se valora que se haya presentado un proyecto de presupuesto para enfrentar esa dificultad, que el Congreso lo haya aprobado, y valora mucho más que se esté cumpliendo, ¿no es cierto? Que se esté cumpliendo. O sea, Chile está haciendo la pega. Este camino adicional va en la dirección correcta, en el sentido de institucionalizar reglas de escape, y como digo, se han hecho yo creo recomendaciones muy bien en el margen, que son útiles, y yo creo que eso hay que considerarlo, pero esto va en la dirección correcta, sin ninguna duda, como también lo dijeron los profesores que me acompañaron. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias, presidente, por su intermedio. Respecto a deuda óptima versus deuda prudente, creo que aquí hay lamentablemente una diferencia. Vamos a ocupar la analogía de la política monetaria. La política monetaria tiene un objetivo que es una inflación, en nuestro caso, de 3% a 2 años. ¿Por qué no tener algo así en nuestro país? Una deuda a X%, que entiendo que esa es la pregunta. Que la diferencia, creo, en mi opinión, es que si uno quisiera hacer programar un ejercicio de tipo, calcular los ingresos, gastos, etcétera, uno tendría que asumir algo que es una función de utilidad de la población chilena. Y creo que, a diferencia de la política monetaria, donde alta inflación es obviamente negativo para todos, alta deuda dependerá de la valoración de la autoridad en curso. Y dado eso, creo que no es fácil encontrar un criterio que sea único entre todos para ver cuál es la deuda óptima. Por eso me da la sensación de que la deuda prudente se hace cargo de eso, que es decir, mire, usted puede endeudarse lo que quiera, pero si se pasa de aquí, ya perdemos nuestro grado de inversión, nuestro gasto en intereses se dispara, etcétera. Y esa es, al día de hoy al menos, la mejor forma que tenemos para que, sea cual sea el gobierno de turno, no se dispare en términos de deuda, porque tendría un efecto de corto, mediano y largo plazo muy, muy negativo.
Bueno, muchas gracias. Por cada una de las exposiciones quedan los documentos arriba de la mesa, digamos, las preguntas y las dudas también, de un tema que por lo menos vemos que hay un alto acuerdo respecto de la necesidad de avanzar. Hay algunos puntos respecto de cómo hacerlo quizá un poco mejor, pero nos ayudaron mucho y esperamos avanzar rápido en este proyecto. Muchas gracias a cada uno de los tres. Vamos a esperar que se puedan... subsecretaria, vamos a ver ahora el otro tema. Tenemos un problema de tiempo. Usted, la idea es que lo exponga y hay dos personas que quieren además hacer un planteamiento. Así que tratemos de acomodarnos en los tiempos para por lo menos conocer. No creo que vamos a votarlo hoy día porque entiendo que hay un par de posiciones contrapuestas que tenemos que reflexionarlo un poco, digamos, pero ojalá empecemos a poderlo a ver ahora y resolverlo rápidamente después. Así que le ofrezco la palabra para este efecto del segundo proyecto que, para efecto del acta, el boletín, aquí está. El proyecto que modifica la ley 20.165 para facilitar la recuperación del impuesto específico a los combustibles para los transportistas de carga, boletín 15289-05. Quiero decirle además, su secretaria, que después de usted vamos a dar la palabra al representante, espéreme, que llegó tempranito, así que vamos a partir de Chile Transporte, don Javier Insulza, que viene acompañado de Alberto Cuevas. No está don Alberto y se esconde allá. Siempre hay que tenerlo a la vista, don Alberto. Y está también por Zoom don Sergio Pérez, que también quiere hacer uso de la palabra. Especialmente cuando habla de impuestos aparece don Alberto. ¿Se da cuenta, don José? Subsecretaria. Muy buenas tardes. Vamos a ampliar entonces por 15 minutos más el tiempo de 5:30 la hora de término. Tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Una pequeña presentación acerca de lo que se trata este proyecto que modifica la ley 20.765 para facilitar la recuperación del impuesto específico a los combustibles para los transportistas de carga. Entonces, solamente como recordatorio, ¿cierto? La ley 20.765 crea el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, MEPCO, que hemos discutido en los últimos meses bastante de eso, que opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles con el objetivo de contener las fluctuaciones de sus precios en el mercado interno y estabilizar así el mercado. La ley concede además a ciertos contribuyentes el derecho a recuperar un porcentaje del impuesto específico al diésel. En el caso específico de las empresas de transporte de carga, que sean propietarias o arrendatarias, con opción de compra de camiones de un peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilogramos. Entonces se recupera, tienen derecho, digamos, a recuperar entre 31 y un 80% del impuesto específico que pagan. Como consecuencia, entonces, cuando el impuesto determinado por la suma de sus componentes base y variable es positivo, las empresas beneficiarias tienen derecho a recuperar un porcentaje del monto pagado. Sin embargo, cuando es negativo, o sea, se les está subsidiando, estas empresas deben devolver también un porcentaje del subsidio que están recibiendo por el MEPCO. Entonces, como sabemos que el precio del petróleo y sus derivados subió muchísimo este año, y a pesar de que han ido cayendo, todavía no se recuperan los precios bajos que habían antes en enero, por ejemplo, del 2022. Y además, en el caso, si bien la gasolina ya estaría cerca del fin de las alzas, el diésel todavía permanece sobre los niveles previos a la guerra y se espera que se mantenga por lo menos un par de meses más. Por la operación misma del MEPCO, el alto precio de los combustibles en el mercado internacional ha generado que el componente variable del impuesto específico sea negativo,
la mayor parte del año. De hecho, en lo que va del 2022, el impuesto específico al diésel ha promediado un monto de menos 0,2 UTM por metro cúbico, con su máximo en junio, donde la suma del componente base y el componente variable alcanzó un valor de menos 7,1 UTM por metro cúbico. Por lo tanto, para operativizar el derecho a recupero en los casos en que el impuesto es negativo, se establece que el valor absoluto del monto específico o subsidio recibido por los beneficiarios deberá ser sumado a los débitos del impuesto al valor agregado. Así, los contribuyentes que vayan acumulando un mayor débito fiscal de IVA y se encuentren sujetos a un mayor pago de impuestos mensuales, o sea, estos contribuyentes podrán ir acumulando un mayor débito fiscal de IVA, ¿sí? Esta situación afecta de manera especialmente onerosa al sector de transporte de carga por carretera debido a la imposibilidad de traspasar además este mayor costo a sus precios, porque ellos han pactado esos mayores costos con precios diferentes, básicamente. Entonces, los contenidos del proyecto de ley simplemente es un artículo general y después 2 transitorios en el cual se permite que en el caso de que el valor absoluto del monto de dichos contribuyentes que tengan derecho a recuperar será un débito a recuperar en el caso de que sea negativo, es decir, será un débito fiscal a ser imputado contra crédito futuro por recupero del impuesto específico a los combustibles, en vez de débitos que incrementan el pago del IVA. Además, se establece que este débito fiscal solo podrá ser imputado al crédito por recupero del impuesto específico a los combustibles, siendo improcedente la imputación a devolución de otros impuestos. Y finalmente hay 2 artículos transitorios que buscan asegurar que este beneficio sea aplicable retroactivamente a partir del 1 de agosto y así otorgar la posibilidad a los contribuyentes de realizar esta rectificación de sus declaraciones mensuales de impuestos realizadas antes de esta fecha, cuando hubieran cometido errores en la correcta determinación del débito fiscal por el MEPCO. Cualquier duda, me pregunta. Muchas gracias, subsecretaria. Le ofrezco la palabra, conforme a lo que habíamos explicado, al gerente general de Chile Transporte, don Javier Insulza, y o Alberto Cuevas. Necesitan un computador, parece. Presidente, buenas tardes. En honor a la hora, si quiere, ustedes tienen... Que llegó tempranito, sé que... Sí, yo llegué tempranito y agradezco igual la paciencia de haber... de seguir adelante todavía. Agradezco también saludar a la subsecretaria. Por vuestro intermedio, presidente, saludar a al resto de los honorables, a usted y a todos los honorables senadores, también a la secretaria que nos ha atendido muy gentilmente. Más que presentar, hacer la presentación y en honor a la hora, entendiendo que además está don Sergio Pérez por Zoom y Alberto, a quien ambos saludo, quiero solo hacer unos agregados o unos puntos y luego, si usted me lo permite, pasarle la palabra a Alberto sobre lo que acaba de presentar la subsecretaria, para no repetirnos finalmente, ¿sí? ¿Para qué voy a hablar del proyecto propiamente tal, ¿no? Primero es que nosotros entendemos este proyecto que tiene un nombre que, más allá de todas las conversaciones que tuvimos con el Ministerio sobre este punto, y aprovecho a agradecer también que se haya escuchado en parte, creo que el nombre del proyecto puede tener un primer problema, porque habla de facilitar la recuperación. En rigor, la palabra facilitar puede generar algún tipo de mal pensamiento, en el buen sentido, de alguna inclinación extraña. Esto porque en rigor lo que se está haciendo es tratar de corregir, y así lo entendemos nosotros, en parte, un
un problema que hubo a propósito de algo que es una situación anómala, es decir, estamos sumando guerra en Ucrania, estamos sumando una cantidad de puntos que hubo y que son los que han afectado, como bien dijo la subsecretaria, el funcionamiento de la ley de forma original. Dicho eso, además, un segundo punto que yo personalmente quiero destacar es que está puesto en nuestra presentación, que la tienen los honorables senadores frente a ustedes, es que nuestro óptimo es que en rigor el impuesto específico, y así se lo hicimos saber en su minuto al Ministerio de Hacienda, que en rigor este impuesto fuera, o llegar a la devolución, fuera el negativo igual, lo que hemos hablado como negativo igual a cero, cuando estemos en condiciones anormales o extrañas como es la actual finalmente. Ese es nuestro óptimo realmente. Entendemos que eso implicaba, y a propósito de ayudar a quienes han tenido confusiones y han tenido problemas en esta recuperación durante este tiempo, lo que estamos haciendo es allanarnos en alguna medida a lo que dijo el Ministerio de Hacienda y que era hacer este proyecto intermedio. Pero finalmente lo que estamos, si ustedes me preguntan a mí, teniendo más tiempo, lo ideal sería que negativo fuera igual a cero. Ese es nuestro óptimo, se lo hemos hecho saber al Ministerio de Hacienda en persona y después en la comisión de la Cámara de Diputados. Lo último es que naturalmente entendemos, eso sí, la premura de ayudar a los transportistas que por distintas razones, muchas veces por desconocimiento, no han podido rescatar o no han podido llevar adelante su recuperación de forma adecuada y que han habido varios con algunos problemas. Por eso los artículos transitorios que habló la subsecretaria son fundamentales en este proyecto. Podría extenderme largo rato más, pero no es la idea, en honor al tiempo. Agradecer, presidente, y darle la palabra por vuestro intermedio a Alberto, si es posible. Sí, tiene la palabra don Alberto Cuevas. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Un saludo y buenas tardes a todos los senadores, miembros de la comisión y a todos los presentes. Solo agregar algunos temas técnicos. En el fondo, el sistema normativo que está conformado por básicamente 3 leyes en esto, ¿cierto? La ley que establece el impuesto específico propiamente tal con un componente fijo y uno variable. Luego, en segundo lugar, un mecanismo de estabilización que se creó precisamente para evitar varianzas significativas en el precio internacional del combustible. Ese era como su espíritu inicial. Y luego un mecanismo de evolución dependiendo de distintos tramos, ¿cierto? Entre un 31 y un 80% que se renueva año a año. Lo que termina pasando aquí es que, dadas las circunstancias que hoy día está enfrentando este sistema normativo, donde no solo varía el precio de los combustibles, sino que hay elementos adicionales, ha hecho que el funcionamiento sea extraño. Es decir, hacia fines del año pasado, dada la conjunción de variación del precio internacional de los combustibles, variación del tipo de cambio, inflación generalizada, digamos, especialmente con un impacto muy importante desde el punto de vista del deterioro de la cadena internacional de suministros, que ha elevado fuertemente el precio del flete en todas las cosas, pero no solo el transporte de los combustibles, sino que también repuestos y disponibilidad de otros elementos. La guerra, desde luego, que generó... Entonces, todo este conjunto de elementos generó una situación inédita, que este monto negativo que la ley preveía que se podía producir producto de la variación del precio de combustible se ha transformado en una constante en este periodo. Y eso ha generado algunos problemas más o menos serios. Primero, Impuestos Internos tampoco estaba preparado para aplicar esto. Es decir, y esto se demuestra bien sencillamente, la factura electrónica, por ejemplo, que es donde se materializan este tipo de operaciones, no admite la incorporación de un monto negativo. Entonces, el primer problema es que esto no se podía declarar, ¿sí? Recién en el mes de febrero de este año, Impuestos Internos emitió un oficio, ni siquiera una circular ni una resolución, sino que frente a una respuesta particular en que dijo, mire, dado que esto es verdad, lo reconoció, dio una solución práctica. Dijo, en el monto a pagar, ahí ponga $1 y en la glosa explique el monto negativo, que en el fondo es un mayor pago de impuestos porque la factura electrónica no permitía reflejarlo. Eso lo reflejó también en otro oficio posterior. O sea, más encima había, no solo se generó una importante confusión respecto de algunos contribuyentes que entendían que
tenían que seguir pidiendo devoluciones, otros que tenían que pagar la diferencia. De hecho, algunos lo han hecho y otros derechamente frente al negativo no han pagado nada en esta cadena. Hay distintas situaciones. Tampoco estaba preparado correctamente el sistema para recoger esto. Por eso Javier decía que el óptimo frente a este conjunto de circunstancias extraordinarias que han presionado el sistema normativo del impuesto específico en la manera en que ha ocurrido inéditamente ahora, era que el óptimo para los transportistas fuera que eso se llevara a cero durante el periodo que durara la transición, o sea, que se suspendiera la aplicación de la norma que obligaba, como bien explicaba la subsecretaria, a devolver parte del subsidio cuando en realidad no había impuesto, cuando el MEPCO consumía no solo el variable, sino que incluso el monto fijo. Y esto para muchas compañías de transporte se transformó en un problema muy serio, porque efectivamente, claro, uno dice, aumenta este monto hay que traspasarlo al precio de los fletes, que es como lo habitual, ¿cierto? Lo normal en un mercado como este. Y ahí el problema es que la mayoría de los contratos estaban indexados con el ICT, que ustedes bien conocen, que publica el INE, que es el índice de costo del transporte, que hasta el mes de agosto en el mes de agosto fue un 3,1%, están los datos ahí en la presentación, eso hacía que fuera como un 16,9% durante el 2022 y más de un 20% a 12 meses. O sea, el equivalente al IPC en el caso del ICT es mucho más que la variación del índice de precio al consumidor, y eso muestra claramente cómo los costos del transporte se han ido estresando al alza de una manera muy importante, presionando por lo tanto el precio de los fletes. Y el problema más grave de esto es que este tema no está indexado en el ICT. Es decir, un transportista que tiene que negociar sus fletes a 1, 2 o 3 años con algún cliente, que tiene una cláusula de indexación en el contrato, va a mirar el ICT y este problema, este mayor pago del impuesto no está siendo recogido porque el ICT no podía prever que se iba a producir esta situación y no lo contiene. Entonces, hay un problema serio, y el problema más grave de todo esto es que al final esto termina traspasado al costo de los fletes, ¿sí? Tarde o temprano. Y agrega, por lo tanto, una presión inflacionaria adicional en la situación en que estamos viviendo hoy día. Entonces, por eso, la petición original de la industria era una medida de fondo que suspendiera la aplicación de esa devolución durante este periodo excepcional y que la renovara cuando ya fuese un problema solamente el precio de los combustibles y no toda esta suma de elementos adicionales. Y el Ministerio, lo positivo de esto es que escuchó, analizó, nos recibieron muchas veces y agradecemos esa recepción, se hizo un trabajo técnico impecable y se optó por aplicar una segunda solución que es financiera, que es básicamente acumular este monto negativo y que se pague cuando se reversen todos estos elementos, sea positivo, haya pago de impuestos y haya derecho a devolución, y que este monto negativo se impute contra esas futuras devoluciones. Es un beneficio financiero, si se quiere, el que contiene el proyecto, lo cual es positivo, se agradece, digamos, ayuda a la caja de las compañías en este periodo, pero lo óptimo para evitar el traspaso de esto a costo de los fletes y por lo tanto agregar una presión inflacionaria era que se suspendiera la aplicación. Eso es la explicación más técnica, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alberto. Le ofrezco la palabra a don Sergio, que está por Zoom, así que... Y a mis colegas que están ahí poniendo, la pregunta de fondo es ¿por qué se produce este tremendo problema? Y esto es porque tenemos una política pública de los combustibles que es muy mala. ¿Cómo no informar a ustedes que toda la semana nosotros estamos expuestos a un alza del petróleo, que es uno de los insumos más importantes para nuestra actividad? Esto beneficia, este proyecto beneficia a los que no pagaron. Tiene costo fiscal porque hay multas e intereses que no se entiende en esta situación. Distorsiona la industria porque ofrece tarifarios a costos que no son reales. Y como dijo Javier, quedamos como una actividad privilegiada. Ya Chile dice que nosotros los camioneros somos privilegiados porque hacemos uso de una parte del impuesto específico. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la política pública de los combustibles no puede ser más mala, independientemente de lo que diga el senador Núñez, que dice que parece que sacarme de este diálogo.
quiero decirle que es bueno que el Senado entienda que la política pública de los combustibles tiene que ser analizada en profundidad, porque está dañando particularmente a los trabajadores. Ustedes saben que la benzina tiene un impuesto específico 4 veces más alta que el impuesto específico a los combustibles. Y se dice que los camioneros somos privilegiados porque descontamos una parte, y eso no es verdad porque otras actividades descuentan el 100% del impuesto específico. Y el instrumento MESCO tiene hoy día más de 3.000 millones de dólares a disposición de este instrumento, y la recaudación del país para la caja fiscal es más o menos lo mismo o menos. Así que esa es la intervención. Yo creo que este es un mal proyecto. Yo creo que viene a resolver un problema que el gobierno, impuestos internos, no lo previó oportunamente. Habrá que buscar una solución, pero nosotros no queremos que nuevamente se nos diga que somos privilegiados. Gracias, senador. Gracias, don Sergio. ¿Alguna consulta? Yo tengo una consulta técnica, porque don Sergio dice que esto no tiene costo fiscal, y el informe financiero dice que no tiene costo fiscal. Subsecretario, no sé si... Sí, el proyecto lo que hace simplemente es traspasar el momento en el cual estos recursos tienen que ser devueltos y por lo tanto no incurre en un costo fiscal. Ya, bueno, a ver, conforme a lo acordado, entonces ya están dadas las exposiciones. Vamos a ver si lo resolvemos mañana o dentro de la semana, porque yo veo que es un proyecto que no es tan fácil, en el sentido de que no es tan unánime, pero vamos a hacer el esfuerzo de sacarlo aquí dentro de esta semana, a pesar de que estamos con presupuesto, subsecretaria, y había un compromiso del gobierno de tratar de no colocar mucho proyecto paralelo. Para acaban de informar, yo pensaba resolverlo el jueves, pero me dice el senador García que estaba pensando, le pregunté y me dice que el jueves hay su comisión larga. Sí. Solo para ordenarme, disculpe, ¿y el miércoles estamos citados? ¿Qué tema? El miércoles estábamos dedicados full a sus comisiones. Está todo el día el miércoles, están todas las subcomisiones funcionando. Por eso es lo que habíamos acordado, no hacerlo el miércoles, porque al revés, le pedimos a todas... A ver, voy a partir al revés. En otras instancias, en otros momentos, se suspendía la Comisión de Hacienda durante toda la tramitación del presupuesto. Incluso hubo un momento donde se suspendió la sala algunos años, ¿se acuerda, don José? Este año lo hicimos un poco más compatible, tratando de no afectar el desarrollo normal de la legislación. Entonces acordamos de que las sesiones del miércoles concentrarlas exclusivamente en sus comisiones, y la práctica se ha reformado el miércoles y jueves. Por eso estamos tratando del conjunto de proyectos, ir viéndolo el martes, y que lo que no podemos el lunes. Lo que pasa es que como tenemos como 4 urgencias simultáneas, estamos tratando de abordar cada una. En todo caso, esta no se nos vence la urgencia, así que vamos a darle una próxima sesión que vamos a despacharlo, porque yo creo que es un tema que tenemos que discutirlo, pero tenemos que resolverlo, porque están todos de acuerdo, digamos, que esto es un tema que hay que tratar de tomar la decisión. Y además estamos pasados la hora, como yo había dicho al inicio, así que para verse, subsecretaria. Solo agregar que por su intermedio, presidente, la sesión informar que en la discusión en la Cámara fue bastante expedito y se aprobó con una mayoría amplia. Bueno, es una cosa referencial, pues, secretaria. La vida es como es, nomás, y aquí tratamos de meterle reflexiones. No sé cómo va a terminar, pero siempre tenemos que tratar de meterle la máxima racionalidad e inteligencia posible. Lo vamos a despachar en todo caso a la brevedad en uno u otro sentido. No le puedo garantizar cómo sale. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.